Y aquí seguimos en Tu Casa al Día y yo les preguntaba y les platicaba al principio del programa si conocen o saben cuáles son los retos que enfrenta la educación hoy en día. ¿Por qué? Porque ya pasamos una pandemia y muchísimas cosas han cambiado dentro de la educación y esto es para todas y para todos. Yo les decía, no nada más en los colegios de niñas, niños o adolescentes, es para todas y para todos quienes queremos también estudiar tal vez un posgrado porque todo ha cambiado. Así que el día de hoy vamos a platicar justamente de los retos que enfrenta la educación y nos acompaña el rector de la UVM, obviamente Campus San Luis Potosí, y me refiero a él. Él es el maestro Arnoldo Álvarez Moreno, a quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Cris, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Un gustazo que nos acompañe porque todo ha cambiado. ¿Y qué le parece si hacemos una breve pausa, pero volvemos para entrar de lleno en el tema? Ponga mucha atención porque siempre es bueno seguir aprendiendo. Ya volvemos, no le cambien, estamos en Tu Casa al Día. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahora sí, entremos de lleno a platicar de los retos que enfrenta la educación el día de hoy. Y se los presentaba al maestro Arnoldo. A ver, vamos a platicar como rector de la UVM, que ahora ha cambiado todo después de una pandemia. En la manera de tanto de impartir clases, de aprender, de llevar también las clases, ha cambiado totalmente y hay muchísimos otros retos. ¿Cuáles serían? Nuevamente, gracias por la invitación, Cris. Es un honor, es un placer estar aquí y con tu audiencia. Y sí, como bien dices, acabamos de vivir uno de los retos más grandes como sociedad. Hay quien dicen que es el reto más grande que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Así de importante fue la pandemia, sí, que trajo, por supuesto, mucho dolor, mucha crisis, pero dejó grandes aprendizajes. Y esos grandes aprendizajes los vemos hoy en la educación. Claro. El primer gran reto que nos deja la pandemia es el siguiente, te lo voy a contar con una historia. Alejandro Kasuga, un gran amigo empresario japonés, me relataba que hace 5 años llegó una planta japonesa al Bajío, un poquito más. Pusieron la primera piedra y dijeron, señores, aquí va a haber una planta japonesa en 5 años. A los 5 años llegaron los japoneses y para sorpresa de ellos, nadie sabía japonés ahí. Tuvieron que ir a buscar a Sudamérica, Perú, Argentina, Estados Unidos. Alejandro decía, si esto hubiera pasado en Japón, si una planta mexicana hubiera llegado a Japón y hubiera dicho, señores, aquí hay una planta mexicana, en 5 años toda la ciudad hubiera aprendido español, en 5 años la ciudad se hubiera empapado de la cultura mexicana, y eso no sucedió acá. ¿Cuál es el primer gran reto que nos deja la pandemia? Que la globalización ya no tiene barreras en este momento. La virtualidad nos llevó a un mundo sin barreras. Actualmente estamos preparando a jóvenes que van a competir no solo con egresados de aquí de San Luis, no solo con egresados de México, van a competir con egresados de Asia, de Europa, de Estados Unidos. Es más, en la actualidad ya puedes estudiar tu carrera sin salir de la sala de tu casa en una universidad en Europa o en Estados Unidos. Por lo tanto, entendemos en UVM que el gran reto es preparar a alumnos con calidad académica internacional. Ya no solo prepararlos para el local, sino para este mundo globalizado internacional. Oye, porque además viene un encuentro y también y choque de culturas, ¿no? No nada más es como que, bueno, ya agarré mi avioncito, me voy para allá y no sé nada más. No, hay muchas cosas que integran todo esto y una manera también de cercanía es todo lo de las clases virtuales, que se ha vuelto algo ya muy normal hoy en día después de una pandemia, pero que no lo era. Entonces, totalmente. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se les motiva a los estudiantes, por ejemplo, a decir, sí quiero tener una clase virtual, pero esto involucra tal vez no ir a una clase presencial y tratar tal vez con personas de otro lado del mundo? Lo acabas de mencionar, la multiculturalidad. Yo soy de San Luis, soy potosino, aunque se me sale el acento norteño de repente porque viví mucho tiempo en Sonora. Si de Sonora a San Luis somos tan diferentes, ahora imagínate al otro lado del mundo. Claro. Somos mexicanos, hablamos el mismo idioma y tenemos culturas tan diferentes en un estado y en el otro. Estamos preparando a estos jóvenes para ese mundo también multicultural, en el que deben de entender que hay otra manera de generar escala de valores, hay otra manera de entender la ética laboral, hay otra manera de entender el trabajo, los estudios, no solo lo que nosotros entendemos como valores o como cultura en México. Por lo tanto, las clases virtuales de alguna manera ayudan a esto, a que el alumno tome una clase ya no solo con alumnos de México, con alumnos de Sudamérica, con maestros de Sudamérica. En UVM tenemos un programa maravilloso que se llama Clases Espejo Internacionales, donde un maestro de aquí de San Luis puede dar una clase en una universidad de Perú y viceversa. Esto te ayuda de una manera impresionante porque el escuchar a un alumno peruano que está estudiando comercio igual que tú,
pero el escuchar que tiene un enfoque diferente de esta carrera, de verdad te abre el panorama. Claro, porque a veces también hasta si de repente entre un licenciado y un ingeniero, ya la forma de pensar es diferente, ahora también entre otra cultura lo es. Yo quería preguntarle, ¿cuál es el principal reto que enfrenta la educación hoy en día? Te lo voy a decir así sin más. Yo creo que el principal reto que enfrenta la educación hoy en día es que debemos de integrar a la familia, al padre de familia dentro del reto de la educación. El padre de familia ha volcado sobre la institución la responsabilidad total de educar a su hijo, y no es así. Debemos de volver a reivindicar el papel del docente, regresarles autoridad en el salón. Eso es lo que hacemos en la UVM, que funga con este papel de liderazgo, de formador en el salón de clase, y que el padre de familia lo entienda, que entienda que estamos formando no un futuro profesionista, estamos formando un futuro ciudadano, a una persona que le tocará resolver problemas que en la actualidad no tienen solución, Cristina. Que es muy interesante también, y además que también los retos, porque hay más, han cambiado después de una pandemia, ¿no? Porque fue algo que llegó, nos cayó de golpe, y como bien lo mencionaba, después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez es el más importante. Entonces, ¿qué otro reto nuevo después de la pandemia es al que se enfrenta la educación? Yo creo que un reto también importante y al que no hemos atendido como debe ser, es que en la pandemia nos enfocamos mucho en la salud física, pero descuidamos el tema de la salud mental. Hoy en día estamos enfrentando retos importantes en el salón de clase, no solo con alumnos, también con docentes, que al salir de esta pandemia tuvieron que hacerlo con la red de apoyo que tenían en la mano, y muchas veces no fue con un especialista, fue como pudieron. Cada quien vivió la pandemia a su manera, y nos cuidamos la parte física, pero descuidamos la parte emocional. Ahí el papá también juega un papel muy importante, Cristina. Claro. Siempre que tenemos una situación de estas, nosotros involucramos a la familia, que la familia nos acompañe en este proceso, porque entendemos que esto es algo que también llegó para quedarse, el tema de atender la salud mental. Que a veces y anteriormente lo teníamos tal vez olvidado, tanto en el trabajo como en la educación. Era algo que estaba ahí, pero latente, y no le hacíamos tanto caso, y ahora nos damos cuenta que eso pudo o ocasionó tal vez muchísimas otras cosas y cambios también, y qué bueno que lo mencione, porque además en la UVM hay nuevas maneras de dar clase, nuevas maneras de recibir y aprender en esto de la educación, y entonces ahí es donde a mí me gustaría saber. Y yo preguntaba una pregunta muy sencilla hace rato fuera del aire: ¿y tantos salones sí se utilizan ahora con todo esto de las clases virtuales, que lo puedes hacer y estudiar a cualquier hora? Pero también es importante el convivio que hay o el intercambio de ideas entre diferentes alumnos, compañeros de diferentes carreras o de la misma carrera, pero verse presencialmente. ¿Se siguen utilizando? ¿Vuelve a haber clases normales en la UVM? ¿Cómo sucede aquí? Totalmente, debemos de encontrar un equilibrio. Como te decía, el tema de la virtualidad llegó para quedarse. Yo creo que todos lo vivimos. De cada 9 juntas que yo tengo en mi trabajo, 9 son virtuales. Y se requieren habilidades diferentes para atender esas juntas. Claro. Se requiere una concentración especial para atender esas juntas cuando solo estás escuchando la voz y no ves a la gente presencialmente. Estamos preparando al alumno para ese mundo, pero no podemos descuidar la presencialidad, la interacción, que el alumno vea a sus compañeros a la cara, que el alumno abrace a sus compañeros, que el alumno esté cerca de la gente. Eso también es muy importante. Claro. Así lo estamos haciendo nosotros. Hoy, me preguntaba yo, y ahorita me imaginaba, alguna vez a mí me tocó estar en un Zoom famoso. Sí. Y entonces dije, bueno, voy a escucharlo, me parece interesante, pero mientras me voy a poner a hacer la comida. Yo acababa de bañarme, estaba toda desarreglada, y dije, no importa, yo no voy a prender la cámara, solo voy a prender el micrófono. Y entonces nos dicen, prendan la cámara aunque tengan el micrófono apagado. Y dije, ¿cómo? Ahora, pero es algo muy importante y lo menciono, ¿por qué? Porque es otra cosa que también creo que es importante, la presencia que tiene un alumno, ¿verdad? A veces te levantas, estás todo despeinado y no te vas hacia el colegio, a la universidad o a estudiar un posgrado. Tienes que también tener esa parte de presencia, ¿no? Habla mucho de ti una imagen. ¿Esto también se cuida cuando hay clases virtuales, por ejemplo, en la UVM? Por supuesto, y esa es una habilidad de las que hablo. También yo a veces estoy en junta. Normalmente tenemos apagadas las cámaras, pero de repente dice, prendan las cámaras. Ay. Imagínate qué pasaría si yo estuviera en la habitación de mi casa, acostado. Claro. El alumno también debe entender... Imagínate, ay. El alumno debe entender que lo estamos preparando también para este mundo, claro, en el que hay una estructura diferente de entender el mundo laboral. La disciplina que antes se requería, levantarse temprano, lavarse los dientes, peinarse, ir al trabajo, a la oficina, no se debe perder, aun cuando sean estos trabajos remotos, ¿no? O a distancia. Eso también lo enseñamos nosotros. Y yo estoy encantada de que nos acompañe aquí el día de hoy, y quisiera conocer un poquito de qué es lo que se puede estudiar en la UVM. Ahorita hablábamos que hay preparatoria, hay carrera, hay posgrados.
cómo podemos invitar a las jóvenes, a los jóvenes, a todos, adultos también, a estudiar en la UVM. Claro que sí, claro que sí. Para conocer la oferta completa de la UVM, ahí está la página, vm.mx, y podrán conocer toda la oferta. Yo lo que te puedo decir es que en UVM Campus San Luis Potosí acabamos de lanzar 2 programas bien interesantes. Enfermería y mecatrónica enfocada en el área automotriz. Son 2 de los programas que detectamos que eran pertinentes para la ciudad por el crecimiento que está teniendo, y por lo tanto esos programas los acabamos de lanzar. Van a iniciar esta primera generación en agosto. O sea que las inscripciones, o bueno, ya si están interesados o estamos interesados, podemos ya acudir a la universidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo buscamos en internet, vm.mx, pero además, ¿qué requisitos se necesitan? Lo más fácil es entrar a vm.mx, les van a pedir unos datos porque ahí mismo pueden calcular su beca. Es más, ya pueden llegar al campus con el conocimiento de la beca que van a tener. De ahí la importancia que registren sus datos en la página de internet. vm.mx, seleccionan Campus San Luis Potosí, ingresan sus datos y automáticamente les va a salir la beca. Que tenemos muchas becas, tenemos becas académicas, culturales y deportivas. Nosotros premiamos al alumno que es de alto rendimiento, y no solo en lo académico, sino también en lo cultural y en lo deportivo. Y yo le comentaba que hay personas como yo que de verdad a veces necesitamos esa parte, tal vez no presencial, tal vez sí una clase virtual, pero con un horario para no dejar para mañana la clase de hoy o para otro día. ¿También se tiene esa opción? Sí, claro. Tuvimos hace 15 días, una reunión con una empresa importante de la región donde nos decía eso. Nos decía que ellos requieren alumnos, pero alumnos que puedan concentrarse en el trabajo y después les dan espacio para que tomen sus clases. Es decir, buscan flexibilidad en la empresa. Claro. Lo que no quieren es un alumno que esté distraído pensando en que tiene que entregar la tarea y luego tiene que hacer el trabajo que le están pidiendo la empresa. Y nosotros dijimos que nuestro modelo se adapta perfectamente a ellos. Claro. Es un modelo que permite la flexibilidad y que el alumno se concentre las 6 horas o las 8 horas que está en la empresa y al mismo tiempo no descuide sus estudios. Que esto me encanta porque también hay estudiantes, o bueno, siempre los estudiantes son practicantes también, o de repente también tienen un trabajo, además de estar estudiando, que lo vuelve más interesante, y existe esta flexibilidad que tiene la UVM. Así que está la oferta de trabajo. Hay una fecha límite para poder llevar nuestros requisitos, llevar todo lo que se necesita para entrar en agosto. En este momento no, en este momento las inscripciones están abiertas, en este momento tenemos cupo todavía en todas nuestras carreras, entonces adelante, a registrarse. ¿Cuántas carreras hay? Tenemos más de 50 programas entre presenciales y online. Entonces, ahí está la página. Hay una carrera para cada quien. Ay, ¿sí? Qué interesante, así que corran, búsquenlo en las redes sociales, vm.mx. Le quiero agradecer muchísimo que nos haya platicado sobre estos retos que enfrenta la educación, y qué mejor lugar para estudiar que la UVM. Muchísimas gracias. Cristina, muchas gracias a ti. Al contrario. Y nosotros continuamos con más. Les recuerdo, estamos aquí en Tu Casa al Día. Ya volvemos.